Buen día, ingeniero Gustavo Robalino. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, tanto para deportistas como para personas que practican cierto tipo de actividad. Bueno, las lesiones musculares son bastante frecuentes en personas activas o deportistas o quienes mantienen posturas inadecuadas por un buen tiempo prolongado. A continuación, una explicación breve de cada una de ellas. Tenemos la distensión. ¿Qué es la distensión? Es un estiramiento excesivo o desgarro de las fibras musculares. Una de las causas puede ser por el sobreesfuerzo o movimientos bruscos. La falta de calentamiento previo al ejercicio también se debe por las cargas superiores a la capacidad del músculo. Tenemos también la tendinitis, que esta es una inflamación de un tendón, de la estructura que une al músculo y hueso. Una de las causas más frecuentes de este tipo de lesión son los movimientos repetitivos y el sobreuso, por ejemplo, trabajos manuales, deporte de raqueta o correr. También se debe por la sobrecarga sin el descanso adecuado, mala técnica deportiva o postural. Los calambres. Estos son contracciones involuntarias, dolorosas y súbitas del músculo, causada por la deshidratación o falta de minerales como lo son el sodio, potasio, magnesio, calcio. También se debe por una fatiga muscular, deficiente irrigación sanguínea. También tenemos la cervicalgia. Este es un dolor muscular tensional en la región cervical. Una de las causas más frecuentes puede ser por posturas inadecuadas, por ejemplo, mirar el celular y la computadora por mucho tiempo. Estrés y tensión abdominal son otra de las causas, también por movimientos repetitivos y bruscos del cuello. Tenemos también la lumbalgia, que esto se debe por un dolor en la parte baja de la espalda de origen muscular o ligamentoso, causada por levantar peso con mala técnica. También se debe por posturas prolongadas. Por ejemplo, se puede dar por estar sentado por mucho tiempo o por varias horas. También se debe por la debilidad de la musculatura abdominal y lumbar, sobrecarga de actividades físicas. Y última de las lesiones que tenemos aquí, pero no es la última porque hay muchos tipos de lesiones, más que todo en deportistas, pero hablaremos también de la fascitis, que esta es una inflamación de la fascia, que este es un tejido conectivo que envuelve músculos y órganos. Una de las causas más frecuentes en este tipo de fascitis es por el uso excesivo en el momento de correr largas distancias o estar de pie por mucho tiempo. También se debe por hacer uso de un calzado inadecuado, el sobrepeso o la falta de flexibilidad muscular. Como resumen o como conclusión, puedo añadir que al realizar este tipo de investigación para este trabajo, pude comprender con más claridad la incidencia de las lesiones musculares en el grupo encuestado de deportistas, identificando que la distensión fue una de las más frecuentes de lesiones que existen en ellos con un 26%. Me permitió reflexionar de manera personal que sobre cuál es la necesidad de la mayor prevención y cuidado, aunque las lesiones como la fascitis aparezcan en menor porcentaje, no dejan de ser relevantes para este análisis. Considero que aplicar la estadística en estos casos ayuda a dar sentido a los datos y a saber tomar decisiones. Las lesiones más frecuentes, según su nombre científico, son la tendinitis, que es una inflamación de un tendón. Los síntomas principales son dolor al mover y la hinchazón. Además de esto, tenemos la distensión, que es el estiramiento o desgarro de fibras musculares. El dolor puede ser súbito y puedes tener dificultad para mover. También tenemos la cervicalgia, que es el dolor en la zona del cuello. Se presenta con rigidez, dolor al mover en la cabeza. Tenemos también la lumbalgia, que es el dolor en la parte baja de la espalda
que se presenta como un dolor lumbar y limitando el movimiento. Vemos también las calambres, que se presentan como contracciones musculares involuntarias, y el dolor puede ser repentino. Además de esto, tenemos la fascitis, que es la inflamación de la fascia, y el dolor se puede presentar en la planta del pie como una molestia al caminar o al estar de pie. Como conclusión, la estadística nos permite ver que lesiones como tendinitis, distensión, cervicalgia, lumbalgia, calambres y fascitis son las más repetidas, y nos hace comprender que debemos prevenirlas con mayor cuidado. Aquí vamos, ok. Bueno, vamos a iniciar con lo que sería la realización de la tabla. Como pueden ver, ya he avanzado un poco en lo que es la realización de esta tabla de las fichas de nuestras lesiones más comunes. Una de las lesiones más comunes, como pueden ver, sería la tendinitis, la distensión, la cervicalgia, los calambres o la lumbalgia, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer será terminar con esta tabla, que será nuestra base para realizar lo que sería la tabla de frecuencia. ¿De acuerdo? Pero te preguntarán, ¿es necesario este paso? Pues en realidad sí es necesario. ¿Por qué? Pues después de realizar lo que sería esta tabla vamos a tener que organizarlos, pero no podremos organizar nuestros datos si no sabemos cuáles son, ¿no? Lo que haremos será, con esta tabla de aquí, tomaremos todos los datos, los ordenaremos por enfermedad para poderlos contar de una mejor manera, y luego colocaremos lo que serían nuestras variables en la tabla de frecuencia. Más adelante el compañero mostrará cómo se realiza esta agrupación de datos en lo que sería la tabla de frecuencia, y ya habremos escuchado lo que es cada una de estas enfermedades, ¿no? En este momento estoy terminando lo que sería la tabla de frecuencia con sus nombres, sus respectivas enfermedades, y si nos ponemos a contar cada uno de los datos, podremos darnos cuenta que hay un total de 80 datos de diferentes lesiones en el área deportiva, lesiones que, como ya se dijo, son causadas por una mala práctica, una falta de calentamiento antes de realizar actividades, o inclusive pueden ser por unos malos hábitos, como serían los calambres, que es deficiencia de potasio por mala alimentación, ¿no? Ya, una vez tenemos los datos, ¿qué va a hacer nuestro compañero más adelante? Será reorganizar los datos según enfermedad. Por ejemplo, tendinitis, va a organizar todos los datos, cada uno de los cuadritos que diga tendinitis los organizará en orden, y luego pondrá el siguiente y el siguiente y el siguiente para poderlos contar de manera más eficaz, ¿verdad? Y luego colocará esos mismos datos en la tabla de frecuencia, pero ya sabiendo cuántos hay. Por ejemplo, tendinitis, él sabrá cuántos hay exactamente, pondrá nada más el número de casos con tendinitis que hay y realizará la operación con los demás. Yo voy a hablar acerca de cómo hice la tabla de frecuencias y cómo pasé a esto de lo que dice lesiones musculares en cuanto a las variables: la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. En cuanto a la variable, simplemente escogí los nombres que están aquí en esta tabla de frecuencia. Por ende, me tocó simplemente poner en lo que es la frecuencia absoluta el número de veces que se repite cada palabra. Entonces aquí está 12, 11, 21, 10, 15, 11, y todo esto da como resultado 80, o sea, esto sería la sumatoria. Ahora, en la frecuencia acumulada absoluta, simplemente pasamos del número 12 a poner el mismo número que estaba en la frecuencia absoluta, y hacemos la sumatoria así: de 12 más 11 da 23, de 23 más 21 da 44, de 44 más 10 54, 54 más 15 da 69, 69 más 11 da 80. Así que los resultados coinciden específicamente hablando. Ahora, la frecuencia relativa es simplemente coger todos los números del 12
al 11 y simplemente dividirlo por 80 y da como este resultado que está por aquí, 0,15, el 0,375, 0,2625, 0,125, 0,1875 y 0,375. Todo esto se hace la suma respectiva y da como resultado el 1. Ahora, en la frecuencia acumulada relativa es simplemente poner el mismo número que estaba en la primera parte de lo que es en la frecuencia relativa, el 0,15 al 0,15. Y ahora el 0,15 más 0,375 da como resultado 0,2875. Ahora el 0,2875 más 0,2625 da como resultado 0,55. El 0,55 más 0,125 da como resultado 0,675. Ahora 0,675 más 0,1875 da como resultado el 0,8625. El 0,8625 más 0,375 da como resultado el número 1. En este caso, todo esto fue respectivamente analizado. En este caso, todo lo que ven aquí con el tema de la tabla de frecuencias, con el tema obviamente de las variables, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada relativa. Así que eso fue, digamos, lo que yo realicé, y ahora como punto final quiero recalcar que mi conclusión es que desde mi punto de vista es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo con respecto al mayor número de veces que se repiten este tipo de lesiones musculares, como lo habíamos mencionado anteriormente, que la variable es poner los tipos de nombres que están en la tabla de frecuencia, y la frecuencia absoluta vendría a ser el número de veces que se repite, y así específicamente hablando. Ahora, en este caso, aplicando las recomendaciones por los profesionales en el área de la salud, abarcando los primeros auxilios y tratamientos para ir recuperando sensaciones en la zona afectada específicamente. Bueno, a mí me tocó hablar sobre lo que es la tabla en donde se encuentran las preguntas y las respuestas de cada una. Muy bien, en la primera pregunta dice: ¿cuál fue la mayor lesión que se encontró? En la cual la encontramos que fue la fascitis. Ya, ahora la segunda pregunta: ¿cuál lesión fue la menos frecuente? En la cual encontramos que fue la distensión. Muy bien. En conclusión, como estas dos lesiones, podemos darnos cuenta de que la fascitis es una de las lesiones que se encuentran frecuentemente entre las personas que fueron encuestadas. Bueno, y por lo cual es debido a un proceso de recuperación en lo cual se recomienda hacer terapias fisioterapéuticas y reposar, y no realizar lo que es ejercicios físicos fuertes, ya que pueden nuevamente lesionarse. Bueno, como recomendación final o análisis final de todo este trabajo investigativo, o sea, yo puedo añadir lo siguiente. Bueno, después de todo este análisis es que, bueno, aprendemos a ver las estadísticas, no como simples porcentajes, como se puede observar, sino que como una alerta que nos muestra qué está pasando en realidad con las personas o quienes practicamos actividad física. Bueno, el hecho de que la distinción muscular, o sea, se encuentra en el grupo con mayor frecuencia o en el grupo encuestado, o sea, nos dice mucho, o sea, que necesitamos trabajar mucho más en la prevención y en la preparación adecuada antes de entrenar, o sea, y en el cuidado después de cada práctica. Bueno, también es importante no minimizar las lesiones con menos frecuencias, como lo es la fascitis, porque aunque aparezca en el grupo de menor porcentaje, o sea, sigue afectando la calidad de vida y el rendimiento de las personas, o sea, de quienes sufren. O sea, yo por eso, o sea, considero fundamental que todos tenemos adaptarnos a una prevención de calentar, estirar bien, o sea, correr, o sea, las técnicas, hacerlas adecuadas, o sea, y no descuidar el descanso. Bueno, además debemos buscar la orientación de profesionales, ya sean en la salud o en el área del deporte. ¿Por qué? Porque cuando aparecen molestias, porque una lesión fue atendida a tiempo, o sea, puede evitar complicaciones ya sean a mayores. Bueno, en conclusión, pues la estadística no solo me permitió ver datos como se los puede mostrar, sino que me ayudó a comprender que, bueno, detrás de un número
hay una persona que está pasando un proceso, o sea, ya sea de dolor y recuperación, o sea, esa conciencia es la que nos debe motivar, o sea, nos debe motivar a tomar, o sea, decisiones más responsables, se podría decir, o sea, tanto en el entrenamiento como en la vida diaria. Hay que hacer actividad deportiva a conciencia, no tenemos que saltarnos los procesos de cada etapa al realizar actividad deportiva. Tenemos que hacer calentamiento, luego del calentamiento se realiza todos los ejercicios, después de terminar los ejercicios, culminar con vuelta a la calma, con estiramientos. Y bueno, y si no sabe o no tiene un guía, pues acudir a profesionales, ya sea de la salud, ya sea profesionales del deporte, para que pueda realizar actividad deportiva. Eso fue todo.